Hola, hola, amantes del drama y las emociones fuertes. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un mundo de intriga, giros inesperados y personajes que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos una vez más en este espacio que dedicamos a explorar las historias más cautivadoras del mundo del entretenimiento. Hoy, vamos a cambiar un poco de ritmo y nos adentraremos en un terreno que a mí personalmente me fascina, las series turcas de drama psicológico. Sí, esas producciones que te enganchan desde el primer minuto, que te hacen sentir cada emoción como si fuera propia y que te dejan pensando durante días sobre lo que acabas de ver. Ya saben, esas que te quitan el sueño, pero de la buena manera. Hoy no hablaremos de historias de amor idílicas ni de palacios fastuosos, aunque, bueno, quizás haya algo de eso por ahí, pero con un toque oscuro y retorcido. Hoy nos vamos a sumergir en las mentes de personajes complejos, atormentados, y vamos a descubrir juntos cómo los secretos y traumas del pasado pueden moldear el presente de formas inimaginables. Vamos a explorar ese lado más profundo y oscuro del ser humano, ese que a veces preferimos ignorar pero que, en manos de los creativos turcos, se convierte en pura magia televisiva. Así que si eres de los que disfrutan de una buena trama que te haga pensar, que te mantenga al filo de tu asiento y que te deje con la boca abierta, te aseguro que este vídeo es para ti. Antes de que nos metamos de lleno en esta aventura, quiero aprovechar para recordarte que si te gusta este tipo de contenido y quieres descubrir muchas más recomendaciones y análisis de series y películas, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que nos apasiona y que esperamos que a ti también te encante. Sin más preámbulos, prepárense, porque vamos a empezar un viaje que los dejará sin aliento. La primera joya que les quiero presentar, y créanme que es una joya de verdad, se llama Şahsiyet o Persona en español. Esta serie es una obra maestra en cuanto a drama psicológico se refiere. Imaginen a un hombre que empieza a sufrir de Alzheimer. Hasta ahí, puede parecer una trama triste pero común, ¿verdad? Pues no, para nada. Porque este hombre, un antiguo profesor de policía jubilado, decide utilizar su diagnóstico como una especie de excusa para cometer crímenes y resolver casos que lo atormentan desde el pasado. Es una premisa que te deja pensando, ¿no? Y lo mejor de todo es que la serie no se queda solo en el misterio de quién es el criminal, sino que se adentra en la psique de este personaje, en su lucha contra el olvido, su sentimiento de injusticia y su deseo de dejar una marca en el mundo antes de que su memoria se desvanezca por completo. La actuación del protagonista, Haluk Bilginer, es simplemente magistral. Logra transmitir cada matiz de la enfermedad y de la compleja personalidad de su personaje, de una manera que te hace empatizar con él, aunque esté cometiendo actos horribles. Şahsiyet es de esas series que te hacen reflexionar sobre la justicia, la memoria, y la fragilidad de la mente humana. Si buscas algo que te haga pensar y te mantenga al borde del asiento, esta es la opción perfecta. Ahora, subiendo un poco el nivel de tensión, les quiero hablar de Kfi. Esta serie, basada en una trilogía de novelas, es una montaña rusa emocional que te dejará sin aliento. Aquí nos sumergimos en el mundo de Deniz, un famoso y carismático psicólogo que, en apariencia, lo tiene todo: éxito profesional, admiración, una vida glamurosa. Pero, como suele pasar, detrás de esa fachada de perfección se esconden oscuros secretos y una personalidad manipuladora. Kfi explora temas como la obsesión, el poder, las relaciones tóxicas, y el precio de la ambición. Los personajes son complejos, todos tienen motivaciones que a veces te confunden y te hacen dudar de a quién debes apoyar o rechazar. La serie se mueve entre el pasado y el presente de sus personajes, revelando poco a poco los traumas y las experiencias que los han convertido en quienes son. Es un thriller psicológico que te atrapa con su ritmo frenético y su estética impecable. Además, las actuaciones son de primer nivel. Serine Sarkaya y Ozan Güven nos regalan interpretaciones que te erizan la piel. Si te gustan las series que te hacen cuestionar la moralidad y te dejan con un nudo en el estómago, Kfi es una apuesta segura. Prepárate para maratonearla porque una vez que empieces, no vas a poder parar. Seguimos con otra joya, y esta es un poco más reciente, llamada Kukur, que significa el hoyo. A primera vista, esta serie puede parecer una típica historia de mafias y familias enfrentadas, pero en realidad, Kukur es mucho más que eso. Nos adentramos en un barrio marginal de Estambul, controlado por una poderosa familia que debe proteger su territorio a toda costa.
En el centro de todo esto, tenemos a Yamak, el hijo pródigo que regresa al hogar tras años de ausencia y que debe asumir el liderazgo de su familia, pero este no es el único conflicto. El drama psicológico radica en la lucha interna de los personajes, en cómo la violencia y la lealtad a la familia impactan en sus vidas y en sus mentes. Veremos a Yamak debatirse entre el amor y la responsabilidad, y cómo tiene que lidiar con los fantasmas de su pasado. Kukur no solo te engancha con sus escenas de acción y su ritmo trepidante, sino que también te hace reflexionar sobre la identidad, el destino, y las consecuencias de nuestros actos. Además, la música de la serie es simplemente espectacular y te sumerge aún más en la atmósfera del barrio. Es una serie que te hará sentir muchas emociones, desde la adrenalina hasta la tristeza. Si buscas una historia que te atrape con su complejidad y sus personajes inolvidables, dale una oportunidad a Kukur, no te arrepentirás. Ahora, prepárense para algo un poco más oscuro, una serie que te hará dudar de todo y que te dejará pensando por horas. Les presento Masumillet, o Inocencia en español. Esta serie se sumerge en el mundo de los secretos familiares y las mentiras, explorando cómo un evento traumático puede cambiar para siempre la vida de todos los involucrados. La trama gira en torno a un caso de abuso sexual que desata una batalla legal y emocional entre dos familias adineradas. Pero, como suele pasar en este tipo de historias, las cosas no son lo que parecen. Masumillet juega con la percepción del espectador, revelando poco a poco las verdades ocultas y los motivos de cada personaje. Es una serie que te mantendrá al filo de tu asiento, tratando de adivinar quién dice la verdad y quién miente. La trama es muy adictiva y las actuaciones son simplemente brillantes, logrando transmitir el dolor, la frustración y la sed de venganza de los personajes. Si te gustan las historias que te hagan cuestionar la moralidad y te mantengan con el corazón en la boca, Masumillet es una serie que no te puedes perder. Siguiendo con esta onda de secretos y traumas familiares, les quiero hablar de Kuzgun. Esta serie nos cuenta la historia de Kuzgun, un joven que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia para vengarse de aquellos que destruyeron su vida y la de su familia. Lo que comienza como una trama de venganza, se transforma en un complejo drama psicológico que explora el peso del pasado, la lealtad, y el poder del amor. Kuzgun es un personaje atormentado por su pasado, lleno de rabia y resentimiento, pero al mismo tiempo es capaz de sentir amor y compasión. La serie te sumerge en la mente de este personaje, en su lucha interna por encontrar la paz y la justicia. La trama está llena de giros inesperados y secretos que se van revelando poco a poco, manteniendo al espectador enganchado de principio a fin. Además, la química entre los protagonistas es innegable, lo que añade un toque de romance a la historia. Si te gustan las series que te hacen reflexionar sobre el peso del pasado y las consecuencias de nuestras acciones, Kuzgun es una excelente opción. Cambiando un poco de registro, pero sin dejar de lado el drama psicológico, les quiero hablar de Babil. Esta serie nos presenta a un profesor idealista que se ve envuelto en un mundo de corrupción y crimen cuando su hijo enferma y necesita un tratamiento muy costoso. Babil nos muestra cómo una persona común puede llegar a traspasar los límites de la moralidad y la ética cuando se encuentra desesperada. La serie explora temas como la desigualdad social, la corrupción, y el poder del dinero. Los personajes son complejos y llenos de matices, y las actuaciones son de primer nivel. La trama te engancha desde el primer minuto, con sus giros inesperados y sus escenas de tensión. Babil es una serie que te hará reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar por nuestros seres queridos. Si buscas una serie que te haga pensar y te mantenga al filo de tu asiento, esta es una excelente opción. Y ya casi para finalizar con esta lista de recomendaciones, les tengo otra joya que se ha ganado un lugar en mi corazón. Se trata de Kandaki KZ o La chica de la ventana en español. Esta serie, basada en una historia real, nos cuenta la vida de Nalan, una joven que ha sido sobreprotegida por su madre desde la infancia y que se ve obligada a casarse con un hombre que apenas conoce. La serie explora temas como el trauma infantil, las relaciones tóxicas, la represión emocional y la búsqueda de la propia identidad. Nalan es un personaje complejo y fascinante, que lucha por encontrar su propia voz en un mundo que parece querer silenciarla. La serie está llena de momentos emotivos, giros inesperados, y personajes que te harán reflexionar sobre la salud mental y la importancia de sanar las heridas del pasado. Kandaki KZ es una serie que te conmoverá y que te dejará pensando durante días. Si buscas una historia que te llegue al corazón y que te haga reflexionar sobre la complejidad del alma humana, no te puedes perder esta joya.
Y bueno, llegamos al final de nuestras recomendaciones de hoy. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Hemos explorado la mente de personajes atormentados, hemos descubierto secretos oscuros, y hemos reflexionado sobre temas que nos hacen pensar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Y si aún no han visto alguna de estas series, les aseguro que tienen horas de puro entretenimiento por delante. Recuerden que todas estas producciones, con sus personajes complejos, sus tramas intrigantes y sus giros inesperados, son mucho más que simple entretenimiento. Nos invitan a reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestros propios miedos y traumas, y sobre la importancia de buscar la verdad, aunque a veces sea dolorosa. Ahora, antes de despedirnos, quiero resumir un poco los puntos principales que hemos tocado hoy. Primero, hablamos de la fascinante Sassy Jet, con su protagonista que lucha contra el Alzheimer y el deseo de justicia. Después, nos sumergimos en el mundo obsesivo y manipulador de Phi, una serie que te dejará sin aliento. También exploramos la historia de Kukur, donde la lealtad familiar se enfrenta a la violencia y el drama psicológico. Luego, nos adentramos en el mundo de secretos y mentiras de Masumillet, una serie que te hará dudar de todo. También descubrimos la historia de venganza y redención de Kuzgun y el drama moral de Babil, donde un profesor lucha por salvar a su hijo. Y finalmente, nos conmovimos con la historia de Kandaki KZ, una joya que explora el trauma infantil y la búsqueda de la identidad. Todas estas series, a pesar de ser muy diferentes entre sí, tienen algo en común. Son auténticas obras de arte que te engancharán desde el primer minuto y que te dejarán pensando durante días. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este nuevo vídeo y por formar parte de esta comunidad de amantes de las buenas historias. Sus comentarios, su apoyo y su entusiasmo son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero de verdad que este vídeo les haya gustado y que les sirva como guía para descubrir nuevas series que los hagan disfrutar y reflexionar. Me encantaría saber cuáles de estas recomendaciones les han llamado más la atención, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les parecieron? ¿Tienen alguna otra recomendación que les gustaría compartir? Los leo a todos. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfruten de este tipo de contenido, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y trayéndoles más recomendaciones y análisis de las series y películas que más nos apasionan. Y recuerden, el mundo del entretenimiento está lleno de historias maravillosas esperando a ser descubiertas. Así que no se detengan, exploren, descubran y sobre todo, disfruten. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!